A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez. Es doctor en Psicología Clínica y de Magíster en Gestión Educativa y en RRHH y Habilidades Directivas, psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, UNAP. Le damos el paso a John para que inicie con su presentación. Hola, hola a todos, a todas. Espero que estén bien. ¿De dónde me hablan a todo esto? Para saber nomás de dónde estamos teniendo mayor quórum. De Chile, Argentina, México. ¿De qué región? De Viña. Ah, bueno, Viña, yo también estoy en Viña. Chile, Quillota. Quillota, mira, yo también estoy en la quinta región. ¿Ya? ¿Cómo va el frío entonces? Y discúlpenme ahí la mala presentación. eh, que estoy teniendo en estos momentos, pero estoy muerto de frío, estoy con un calefactor. Si se escucha un calefactor, me dicen nomás, po, y ahí lo apago. Pero ahí moriré de frío. Ya. Bueno, estoy buscando la diapo porque no me acuerdo dónde la dejé, pero vamos a hablar hoy día. Aquí está, gracias a Dios la encontré. Vamos a hablar hoy día acerca del control de impulso. Wow, tema complejo, ¿verdad? Me imagino que ustedes han tenido pacientes en los cuales obviamente han tenido que poco ayudarlos a desarrollar ciertas estrategias del control de impulso, ¿verdad? Y la terapia cognitiva conductual creo que es una de las estrategias más interesantes, honestamente. ¿Sí? Em, Aquí les voy a mostrar una presentación, traté de hacerla la más bonita posible, ya si no les gusta, bueno, les pido la disculpa, pero estoy tratando de mejorar mi habilidad eh, presentística, ¿ya? Bueno, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, por si acaso, siempre es importante mi segundo apellido, por si acaso, mi mamá es súper importante en mi vida, de hecho probablemente es la que hizo la pega más difícil, así que nunca olvidar mi segundo apellido, ¿ya? Bueno, vamos a lo que venimos, ¿ya? Me pidieron hacer este curso, o sea, más que curso, un seminario introductorio acerca de lo que vamos a hablar en este curso de control de impulso, ¿ya? Voy a colocar el temporizador porque claramente siempre me retan porque me paso. Voy a hacer una hora exacta para que nadie me rete ni nadie me diga que me demoro más de la cuenta, ¿ya? Y vamos a revisar una estrategia que es súper bonita, honestamente, que se llama la terapia cognitiva conductual centrada en el control de impulso, ¿ya? Que tiene una combinación de varias estrategias terapéuticas que están de verdad, pero muy validadas científicamente, ¿ya? Ahí está mi correo por si después alguno de ustedes queda con alguna duda, alguna pregunta, ningún problema en poder ayudarlos, ¿ya? Yo entiendo que la diapo después va a quedar para ustedes, así que eh, perfectamente todo es para ustedes, ¿ya? Entonces vamos a partir con una breve conceptualización, un poquito de lo que tiene que ver con los trastornos del control de impulso. Y aquí quisiera hacer una aclaración, ¿ya? Porque en definitiva podemos tener pacientes, ¿verdad? Con dificultades en el control de impulso. Sin embargo, eso no implica una condición de ira, por si acaso, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, pacientes de verdad que tienen muchas veces dificultades en la regulación de control de impulso, pero eso no implica necesariamente que tenga un problema en la regulación finalmente de la ira, ¿ya? De hecho, tenemos personas que tienen problemas de control de impulso y son lo más tranquilos del mundo. Por ejemplo, personas que tienen un trastorno ligado a la cleptomanía, por ejemplo, ¿ya? Fíjese que cuando yo estudié psicología, eso fue ya hace hartos años atrás, las parafilias también estaban dentro de los trastornos del control de impulso, ¿ya? Esta presentación solamente nosotros la vamos a abordar en razón del DSM-5, por si acaso. Por lo tanto, es verdad que existen algunas parafilias que de verdad tienen un problema de control de impulso, pero claramente también se pueden trabajar con estas un poco estrategias que les voy a enseñar el día de hoy, ¿ya? Entonces hay que entender que el tema del control de impulso y el manejo de la ira es algo que probablemente todos nosotros hemos tenido algún paciente complejo al respecto, ¿ya? Yo mirando para atrás, de verdad,
mucho niño de pronto que atendí con problemas de control de impulso. Hay, me acuerdo, un par de casos ahí súper complejos de irritabilidad extrema, por ejemplo. Pacientes, ojo, de repente con depresión, por ejemplo, y que claramente a veces por esta dificultad de regulación emocional, lamentablemente sí, tenían problemas de control de impulso y esa baja control de impulso también se evidencia a través de la frustración, de la ira. ¿Ya? Entonces, un poco hay que entender finalmente de que en el tema de los trastornos del control de impulso, probablemente vamos a tener muchos pacientes que esto nos va a tocar atender. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, no necesariamente un problema en el control de impulso, y esto es súper importante lo que les voy a decir ahora, no necesariamente es un trastorno, ¿ya? Puede ser un síntoma, por si acaso, como por ejemplo un síntoma que nosotros observamos en los trastornos de personalidad, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, atendemos a un paciente con TLP, un paciente narcisista, probablemente ustedes han visto que tiene problemas de regulación de control de impulso, ¿ya? Entonces, no necesariamente ese problema de regulación de impulso tiene que ver con un tema de regulación de la ira, por si acaso, ¿ya? Entonces, es importante entender eso, ¿ya? Entonces, claramente este tema ha ido avanzando con el tiempo, por lo tanto, nosotros como psicólogos tenemos que estar bien preparados para obviamente poder desarrollar las estrategias terapéuticas para poder ayudar a nuestros pacientes. Sin importar, y esto quiero ser súper franco con ustedes, sin importar si estamos hablando de un trastorno o de un síntoma, ¿ya? Porque muchas veces las mismas estrategias las podemos usar para un paciente que este es un síntoma importante o para un paciente que este es el trastorno central, ¿ya? Entonces también hay que entender que hemos tenido un desarrollo tecnológico importante y muchas veces, por ejemplo, este desarrollo tecnológico ha estado bien ligado, por ejemplo, también al bajo control de impulso, en donde, por ejemplo, de pronto, si nosotros vemos a chicos o chicas de pronto que se meten a internet y tienen el celular, tienen el mundo en sus manos, y ahí observamos finalmente harto déficit en el control de impulso. De hecho, uno lo ve en de pronto los adolescentes, que uno, me ha tocado harto este tema de que los papás quieren regular un poquito la relación que tienen estos chicos con sus celulares y es prácticamente imposible. ¿Ya? Ahora bien, desde el DSM-5, efectivamente van a haber ciertos trastornos que efectivamente van a tener estas dificultades de control de impulso y es un poco lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Ya? Ahora bien, y esto es importante, creo yo, no necesariamente vamos a encontrar un trastorno del control de impulso solito, ¿ya? Generalmente vamos a ver, por ejemplo, pacientes de pronto con, por ejemplo, un trastorno bipolar, con trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, incluso con estrés postraumático que tienen dificultades en el control de impulso, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que ahí, dentro de ese concepto, vamos a tener un síntoma más, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la impulsividad, disculpen, vamos a definirla como la incapacidad de resistir un impulso o un impulso o una tentación que es potencialmente dañina para uno o para otro. ¿Ya? Ahora bien, no necesariamente todos los impulsos son dañinos, por si acaso. Sin embargo, aquí lo que va a dar cuenta en estricto rigor es que va a estar esta dificultad finalmente de mediatizar. Ese concepto es muy importante porque dentro de las estrategias cognitivas conductuales, lo que nosotros le pedimos al paciente que empiece como a autoobservarse, por ejemplo, de hecho hay una tarea que uno le da como un par de semanas para que el paciente se vaya autoobservando y vaya identificando, por ejemplo, qué estímulos podrían, por ejemplo, generar en él o en ella este arranque de impulsividad, ¿ya? Tenemos que entender que hay una amplia presencia de este síntoma en muchos trastornos, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos del clúster B, por ejemplo, en algunos trastornos neurológicos, por ejemplo, en el Parkinson, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes que están teniendo algún problema de regulación emocional desde el punto de vista de un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, e inclusive en pacientes que tienen problemas de abuso y consumo de sustancias, ¿ya? De hecho, por ejemplo, no es raro en ese último caso que nosotros tengamos pacientes con esta sensación como irresistible el consumo, ¿verdad? Con el craving que nosotros lo conocemos, ¿ya? Entonces es importante entender aquí un elemento central que efectivamente la impulsividad se puede dar en muchos trastornos y tal como les decía anteriormente,
pueden presentar muchas comorbilidades, ¿ya? Entonces es como extraño, al menos así lo veo yo, quizás estoy equivocado, pero es extraño encontrar un paciente con problemas del control de impulso y es lo único que tenga, ¿ya? Probablemente vamos a tener más cosas, ¿ya? Sobre todo los adolescentes, por ejemplo, podemos tener un trastorno del estado de ánimo, ¿ya? Por lo tanto, es importante hacer bien un diagnóstico, el diagnóstico diferencial y llegar bien a un diagnóstico certero para ver por dónde comenzamos, ¿ya? Y van a haber muchas características conductuales que les pongo acá, como por ejemplo la imprudencia. ¿Ya? Por ejemplo, la subestimación del daño. Eso es interesante porque muchas veces, sobre todo con los pacientes más jóvenes, probablemente vamos a tener que trabajar harto como la consecuencia que tiene la conducta. ¿Ya? A veces es mucho, o sea, es bastante terapéutico, honestamente, cuando los adolescentes entienden las consecuencias de su conducta. ¿Ya? Y también en los niños también, ya por si acaso, porque a veces, como no mediatizan, como tienen ese problema, efectivamente vemos que los adolescentes y los niños a veces no se adelantan a las posibles consecuencias que pudiera tener esta conducta. ¿Ya? Muchas veces vamos a tener extroversión, por ejemplo, impaciencia y una tendencia finalmente hacia la toma de riesgos, ¿ya? Y en algunos casos esta impulsividad puede estar ligada a la búsqueda de sensaciones que en estos momentos tenemos. En la actualidad es tan habitual esa búsqueda de sensaciones, finalmente esa búsqueda como de sentir que antes probablemente no lo habíamos tanto, ¿ya? Y pueden haber muchos, o como les decía anteriormente, trastornos que pueden estar relacionados a este tema de la impulsividad, ¿ya? Por ejemplo, obviamente por ejemplo, son simplemente un ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Que muchas veces su impulsividad se da o está ligada finalmente a esa idea irresistible de tener que hacer ciertas conductas porque efectivamente si no se realizan algo terrible puede ocurrir, ¿ya? Distinto a la ira, también les dejé así como me gustó este cuadrito, ¿ya? Distinto a la ira, ¿ya? La ira, obviamente, aquí es importante entender de que el paciente finalmente también tiene una dificultad finalmente en la en mediatizar finalmente la conducta, es cierto, ¿ya? Sin embargo, aquí vamos a tener un problema importante en la regulación emocional, ¿ya? Hay que entender que la ira es una emoción básica, es una emoción que está presente en todos nosotros, ¿ya? Sin embargo, hay que saber gestionarla, ¿ya? Por ejemplo, esa es la gran crítica que yo siempre le hago a los programas de educación emocional en Chile, al menos lo que yo he visto, es que claro, que enseñan bastante a reconocer las emociones, que ojo, es un paso importante del tratamiento de la ira, por si acaso, o de la desregulación emocional, ¿ya? Sin embargo, falta trabajar la gestión de las emociones, ¿ya? Y sobre todo el tema de la ira, ¿ya? Y ahí yo les recomiendo, honestamente, que tengo planificado verlo en este curso que me pidió Adipa que hiciera, tengo planificado que veamos estrategias de la DBT, ¿ya? De verdad que la terapia dialéctica conductual de la Marshall Linehan saben que tiene estrategias increíbles, honestamente. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que independiente que a lo mejor usted no haga DBT, ya por si acaso, pero sí sería importante tener ese as bajo la manga de verdad para poder evidentemente tratar a los pacientes. ¿Ya? Entonces, la DBT probablemente van a ser una de las estrategias de la tercera generación que vamos a ver en este curso. Vamos a partir por estrategias más básicas, sin lugar a dudas, pero después nos vamos a centrar en estrategias mucho más complejas, ¿ya? Y también, ojo, la ira tiene frecuente comorbilidad también con los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad, por ejemplo, y con el TEPT, ¿ya? Ojo que a veces pasa, y esto quiero dejárselo súper claro, a veces pasa, no en todos los casos, por cierto, que la ira puede ser una manifestación finalmente de que algo está ocurriendo, ¿ya? De hecho, en niños y adolescentes, una de las cosas que más nos tiene que llamar la atención es el cambio conductual repentino, ¿ya? Cuando un niño o adolescente está muy irritable, muy molesto de la nada, hay que revisar que no vaya a haber algo mucho más profundo en eso, ¿ya? Entonces, en términos conductuales, vamos a ver una agresión física y verbal. ¿Ya? Aquí hay que hacer una distinción entre una persona que es agresiva versus una persona que es hostil.
¿ya? Son dos conceptos distintos, ¿ya? Una persona agresiva es aquel que pasa al acto, por si acaso, ¿ya? Yo soy agresivo si le pego a Juanito, ¿ya? Pero yo soy hostil si maltrato a Juanito, ¿ya? O sea, claro, a veces puede ser y de igual forma grave por si acaso, ya no quiero hacer esa distinción. Sin embargo, hay que entender que a veces algunas personas pueden ser hostil y no agresivas, ¿ya? Pueden tener, no sé, a veces hay personas que me han tocado pacientes que dicen, no, es que yo soy súper sincero, por ejemplo. A mí me gusta la gente sincera, es verdad, pero cuando uno escucha esa sinceridad, chiquillo, honestamente no es tan sincero, es una persona bastante hostil, ¿ya? Entonces, ahí hay que ayudar a los pacientes, obviamente, a regular esa diferenciación. Y hay muchos trastornos que están ligados a esta ira. Por ejemplo, claramente el trastorno que va a tener el estandarte de problemas en la ira va a ser el trastorno explosivo intermitente, ¿ya? Yo me acuerdo que he atendido como tres casos súper graves de esto, de verdad, sí, pero gravísimos, ¿ya? Yo me acuerdo uno principalmente que de verdad yo no lo podía creer, honestamente, no les voy a mentir, o sea, cabro con un trastorno con un trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, no sé, que se tiró del auto andando para afuera, ¿ya? Este mismo cabro, por ejemplo, que en ese tiempo, oye, se me va a caer el carnet por si acaso, pero en ese tiempo se jugaban con cartas mágicas, una cuestión así, ¿no? Honestamente no, yo no cachaba mucho ese tema. Pero porque, no sé, efectivamente no le salió una carta, no sé en qué cosa, no me acuerdo, dejó la embarrada en la casa en un demonio de Tasmania, o sea, botó todo, quebró una puerta. Inclusive este chico, por ejemplo, también agredía físicamente a sus papás, ¿cachai? Un cabro de 14 años, ¿ya? Era un cabro tremendo, por si acaso. Yo igual soy grande, por si acaso, pero este cabro era dos veces yo, ¿ya? Hasta yo le tenía miedo en la sesión, pues dice, chuta, no sé, a salir de madre este cabro en esta sesión y me vaya, me vaya a pegar, ¿ya? Y varios trastornos, pues trastornos de personalidad, obviamente el clúster B, también vamos a tener varios trastornos que están ligados a esta ira, ¿ya? Sobre todo en el trastorno limítrofe de la personalidad, ¿verdad? ¿Ya? Y eso tiene que ver con, de pronto, con ciertas características de su modo de pensar o su modo de procesar la información. Y ahí vamos a tener varios errores cognitivos, como por ejemplo el pensamiento dicotómico, ¿ya? ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? ¿Ya? Por ejemplo. Y los trastornos de conducta, porque claramente van a haber trastornos de conducta que van a ser mucho más graves que otros, ¿ya? No es lo mismo tener un trastorno de déficit atencional con hiperactividad que tener un trastorno de la conducta o un trastorno disocial, por ejemplo. Claramente son distintos, ¿ya? Ahora bien, la gran decisión aquí, y esto probablemente quizás es un poquito más de lo que yo he visto desde la clínica, eh, lo que más nos tiene que llamar la atención es si es que el paciente está arrepentido o no, por si acaso. ¿Ya? Porque si el paciente finalmente tiene esa conciencia al menos de culpa, yo creo que algo podemos hacer. Si estamos frente a un chico de pronto que sin culpa, que no le interesa mucho esas consecuencias, que de hecho no le importa el daño que le causa a otro, claro, estamos frente a un caso mucho más difícil, creo yo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta ahí esos puntos a atender este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos distintos trastornos en la actualidad que dentro de los síntomas preponderantes, esto es un poco lo que yo he visto, ¿ya? Vamos a tener esta dificultad de control de impulso. ¿Ya? Por ejemplo, el más clásico, ¿verdad? El trastorno negativista desafiante. ¿Ya? Em, yo me acuerdo de un chico que, no sé, golpeó, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? A un inspector en el colegio. ¿Ya? Este mismo chico también, por ejemplo, no sé, había roto su guitarra, por ejemplo. Tenía siempre problemas con la autoridad, siempre. ¿Ya? Con los papás también y todo lo demás. ¿Ya? Entonces aquí obviamente que es más difícil, ¿ya? Y hay un elemento que quiero dejarles súper claro, que si bien entiendo que la psicoterapia cognitiva conductual es súper relevante para el tratamiento, en algunos casos sí o sí, queridos colegas, vamos a necesitar farmacología, ¿ya? Es imposible tratar algunos trastornos sin farmacología. Por ejemplo, este caso de este cabro que se tiró del auto para afuera, yo me acuerdo, que los papás estaban desesperados porque de verdad que el chico no lograba regular su emoción, ¿ya? O su falta de control de impulso.
¿ya? Y yo le dije al doctor con el que trabajo hasta el día de hoy, le decía, oye, doc, pucha, súbale la dosis a Juanito Pérez. Y el doctor me dijo, Jonathan, imposible, está con una dosis para un caballo, ¿cachai? O sea, en definitiva, no había cómo regularlo, ¿ya? Ahora bien, en ese caso, por ejemplo, si bien se partió con dosis como de inhibidores de recaptación de serotonina, después el psiquiatra cambió a antipsicótico. ¿Ya? O sea, miren lo fuerte que de su trastorno, de sus síntomas, que este paciente necesitaba antipsicóticos para poder controlar finalmente su impulsividad. Entonces, en el trastorno negativista desafiante, aquí vamos a ver un chico, generalmente más hombre, ojo, donde se va a caracterizar por un patrón frecuentemente de comportamiento irritable, iracundo, desafiante y vengativo. ¿Ya? Tema importante, ¿ya? En el trastorno explosivo intermitente vamos a tener episodios, estos accesos de cólera, si se acuerda del DSM-5 como lo hizo, ¿no? Estos accesos de cólera, estos latigazos de cólera, ¿ya? En donde, y un poco cómo llegamos a ese diagnóstico, porque de verdad después el chico está con mucha pena, mucha rabia, cómo él ha reaccionado, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos un trastorno un poquito más complejo, con un chico que vamos viendo que va para un trastorno antisocial de la personalidad, efectivamente esa culpa no está. Entonces ahí uno hace la diferenciación, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver episodios recurrentes de comportamiento agresivo impulsivo, desproporcionado con respecto al desencadenante, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha tenido, no sé si suerte, la atención de atender al paciente así, pero de verdad que es impresionante. Ya esos accesos de cólera de verdad es un Hulk, con mucho respeto estoy diciendo esto, no creo que nadie se enoje, pero es un Hulk heavy. O sea, de hecho está tranquilo y de repente explota. ¿Ya? Explota y deja la embarrada, ¿ya? Deja la embarrada, em, deja los ambientes súper complicados, ¿cachai? Entonces, es un trastorno bien difícil de tratar, ¿ya? También, ojo, miren esto en el trastorno de la conducta, también donde vamos a tener un patrón repetitivo y persistente de comportamientos que se violan los derechos básicos de los demás, ¿verdad? Y aquí probablemente en el trastorno de la conducta nos van a llamar siempre la poca empatía que va a tener este chico o adolescente. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos puede orientar al diagnóstico. ¿Ya? También el trastorno antisocial en adultos, ¿ya? No es raro, ojo, que de pronto ciertos trastornos de la conducta que nosotros diagnostiquemos en la niñez o en la adolescencia pasen a un trastorno antisocial de la personalidad, lamentablemente. Y aquí vamos a tener un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o adolescencia y continúa en la adultez. ¿Ya? Este es un trastorno muy complejo, honestamente. Probablemente ustedes, queridos colegas, saben que este trastorno, pucha, poco y nada tiene de tratamiento. ¿Ya? Hay algunos avances al respecto, sin embargo, esto, si nosotros queremos mantener este tipo de pacientes como dentro del contexto social o un poquito más adaptado, eh, tiene que tener esa conciencia de enfermedad importante que debe tener este tipo de paciente, ¿ya? Porque si no se desarrolla esa conciencia de enfermedad, es poco probable que, por ejemplo, se pueda ajustar, ¿ya? Es poco probable, honestamente, ¿ya? Otros trastornos, por ejemplo, la piromanía, ya la incapacidad recurrente para resistir los impulsos de iniciar incendios, por ejemplo, ya la cleptomanía, ya la incapacidad recurrente para resistir los impulsos de robar, por ejemplo. En el trastorno límite de la personalidad también vamos a tener la impulsividad y eso es clásico, ojo, de los trastornos de personalidad límite, en donde claramente vamos a tener esta impulsividad en varios ámbitos de la vida, ¿ya? Yo me acuerdo que tengo una paciente limítrofe ahora, que esta chica, por ejemplo, claro, tiene esta impulsividad al comprar, ¿ya? O sea, se tira las tarjetas. Tiene esta impulsividad también en el ámbito sexual, por ejemplo, ¿ya? Ha tenido muchas parejas en muy corto tiempo, ¿ya? El tema es que, claro, está casada, po, ¿cachai? Entonces ella está casada. Siempre digo esto, ella está casada, tiene marido, tiene pololo y tiene amante, ¿ya? O sea, imagínense eso. También ella pasa por episodios de atracones, por ejemplo, mucho consumo de drogas, por ejemplo. A ella va como a estas fiestas electrónicas y les gusta mucho consumir este tipo de drogas sintéticas, ¿cachai? Entonces, claro, y más encima de esa forma maneja. Entonces,
uno se da cuenta que ella efectivamente tiene un grave problema de control de impulso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como terapeuta, y en este caso un poco lo que estoy trabajando con ella, es efectivamente este control de impulso que, para que no se siga metiendo más en problemas, ese es el problema, ¿ya? El trastorno bipolar también puede aparecer con estos episodios complejos de impulsividad. Recuerda que en el trastorno bipolar, cuando está con esos episodios maníaco o hipomaníaco, efectivamente el paciente se puede volver muy impulsivo, ¿verdad? Puede tener también compras excesivas, por ejemplo. De hecho, me acuerdo, no sé si han visto esta película, a mí me gusta mucho esta película, siempre la recomiendo porque está como bien hechita. No sé si han visto esta película Mr. Jones. ¿Han visto esa película de Richard Gere? Es antigua, eso sí, se me está cayendo el carnet. No me acuerdo desde qué año es esta película, pero una muy buena película, honestamente. Eh, y ahí, por ejemplo, él va, saca un crédito, pucha, saca, no sé, 20 millones de un día para otro. Tenía un paciente, por ejemplo, bipolar, que, no sé, cambiaba el auto de vez en cuando estaba maníaco, por ejemplo. O sea, otro paciente que tengo trastorno bipolar en la actualidad, no sé cuántos teclados ha quebrado, por ejemplo. Entonces, en estricto rigor, eh, vamos a tener conductas impulsivas. También el trastorno por déficit atencional con hiperactividad también va a presentar impulsividad, ¿verdad? Y lo vamos a observar en razón como lo que dice el DSM-5, por ejemplo, el que va a costar, como respetar los turnos, por ejemplo, va a habitualmente interrumpir a otro, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? También en los pacientes que tenemos con trastorno de uso y abuso de sustancia. ¿Ya? Aquí muchas veces cuando ya tenemos un trastorno de uso de sustancia vamos a ver esta conducta compulsiva, ¿verdad? De que el paciente necesita finalmente el consumo de ciertas drogas. ¿Ya? Y aquí obviamente van a estar todos estos fenómenos que probablemente ustedes conocen, la abstinencia, la tolerancia, que muchas veces hacen de que lamentablemente los pacientes tengan que consumir. ¿Ya? También los trastornos del juego, ¿ya? O de la impulsividad del juego, ¿ya? Claramente pacientes que pasan en el casino, por ejemplo, yo tenía una paciente con este tipo de conductas que era muy difícil tratarla, honestamente, ¿ya? Yo siento que tenía, probablemente era una paciente que tenía demasiada recaída, de verdad, así es como, inclusive medicada y todo, aún así no podía controlarse, ¿ya? Y los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Sobre todo el trastorno por atracón, ¿ya? En donde van a existir estos episodios compulsivos, impulsivos finalmente, de esta ingesta de comida en poco tiempo, muy rápido, ¿ya? También los trastornos obsesivos compulsivos, que muchas veces van a tener finalmente estas conductas impulsivas como en el trastorno de escoriación, ¿se acuerdan? Y en la tricotilomanía, ¿ya? Em, Recuerde que el trastorno de escoriación es como rascarse compulsivamente y la tricotilomanía implica arrancarse los pelos como de manera como también compulsiva. Yo me acuerdo que tenía un paciente que tenía tricotilomanía, un chiquillo súper interesante, un chiquillo, un abogado, me acuerdo. Em, y este cabro se arrancaba los pelos de la barba, ¿cachai? Entonces, generalmente le decía a las personas no, que tenía un lunar, que por eso en esa parte de la barba no le aparecían pelos, pero claramente es porque él se lo sacaba, ¿ya? Y probablemente, si alguno de ustedes trabaja con niños y niñas del espectro autista, claramente una de las conductas habituales que vamos a ver es esta impulsividad debido a estas dificultades de la regulación emocional, ¿ya? Por tanto, es necesario, queridos colegas, tener estrategias y herramientas para poder manejar estas conductas, ¿ya? Y también, si nosotros vemos lo formal, ojo, desde el DSM-5, este apartado de los trastornos del control de impulso se va a llamar trastornos disruptivos del control de impulso y de la conducta. ¿Ya? Y aquí vamos a tener estos clásicos trastornos, el trastorno explosivo intermitente, por ejemplo, ¿ya? La cleptomanía, la piromanía, por ejemplo, los trastornos de la conducta, ¿ya? El trastorno negativista desafiante y el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Que van a ser todos los trastornos que están formalmente incorporados en este apartado del DSM-5. ¿Ya? Sin embargo, de nuevo insisto, el problema de control de impulso no necesariamente va a ser un trastorno. ¿Ya? A veces vamos a tener pacientes con un problema de control de impulso en varias áreas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, me ha tocado atender pacientes hombres, mujeres no, ojo, ¿ya? Hombres que son sistemáticamente infieles, por ejemplo. ¿Ya? Ahora bien,
eso es como igual Barça decir que es un baja control de impulso. Sin embargo, ya por si acaso, porque uno no va y engaña a su pareja así como, "Oh, la engañé, ¿ya? No, pues, ¿cachai? Entonces ahí, por ejemplo, con ellos trabajo algunas formas que me han resultado harto, en donde los pacientes que de verdad toman conciencia de que esto genera daño a su pareja, evidentemente yo les ayudo a que anden súper atentos, por ejemplo, porque de pronto uno no se da cuenta cuando alguien se mete en la vida de uno y nos genera problemas. Por lo tanto, hay que estar atento, ¿ya? Y saber colocar los límites, ¿ya? Entonces, estos son los trastornos, ¿verdad? Formales, ¿ya? Que están en el DSM-5, ¿ya? Y los trastornos que vamos a ver que tienen problemas de ira, se van a repetir varios, obviamente, el trastorno de expresión intermitente, el trastorno negativista desafiante, los trastornos de la conducta, los trastornos antisociales, el trastorno límite de la personalidad, y aquí se agregan unos nuevos, ya que los dejé, por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Ya? Ojo, no todos los narcisistas, ¿ya? Van a tener problemas de ira, por si acaso. Hay narcisistas bien pasivos, pero súper complejos, por si acaso. A veces yo les tengo hasta más miedo a eso, porque ¿cachai? Que son más piolas, chuta, son más hirientes psicológicamente, generan mucho más violencia psicológica que aquellos que a lo mejor son mucho más explosivos, ¿ya? También, ojo, en el trastorno, obviamente, del paranoide de la personalidad, ¿ya? Que, ojo, esto también, yo lo coloqué acá, estaba dudoso de colocarlo, pero lo coloqué igual, siempre y cuando, ojo, esté descompensado, ¿ya? Porque el paranoide generalmente, recuerde que trata de pasar piola, ¿ya? Por eso los trastornos paranoides son tan difíciles que lleguen a la consulta, ¿ya? Porque ellos saben finalmente que esto que están pensando, sintiendo o experienciando de que la desconfianza o esa suspicacia del resto no está tan bien, por si acaso, ¿ya? Pero cuando están descompensados, sí, pueden ser terribles, honestamente terribles, ¿ya? Los trastornos bipolares ya los vimos. En el trastorno depresivo mayor, ojo, ojo con este tema, ¿ya? Sobre todo aquellos que se dedican a la adolescencia. Usted sabe que la irritabilidad y la ira pueden ser síntomas importantes de la depresión mayor en la adolescencia, ¿ya? No, y esto es importante, tenemos que saber identificar las diferencias entre un adolescente depresivo y un adulto depresivo. Generalmente el adulto depresivo va a tener estas como conductas, entre comillas, clásicas del depresivo, o sea, baja autoestima, vamos a tener un sujeto con estado de ánimo deprimido, pérdida de placer. Sin embargo, en el adolescente podemos ver un sujeto muy irritable, muy molesto, ¿ya? Y ahí lo que nos tiene que llamar mucho la atención, queridos colegas, es precisamente eso, que como su molestia, su irritabilidad es demasiado extrema para las situaciones que está experienciando, ¿ya? También como vimos el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, los trastornos del espectro autista, por ejemplo, el estrés postraumático, ojo con esto, ¿ya? Que muchas veces pudiera pasar de que esas formas de reexperimentación, discúlpeme, o esas situaciones de pronto, esos flashbacks, por ejemplo, esas como imágenes mentales que de pronto aparecen, pudieran llevar a este tipo de pacientes a ira desproporcionada, ¿ya? También el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, que es algo que también lo vimos anteriormente, y el trastorno del apego reactivo, ¿ya? Cuando estos niños a veces con este trastorno, por ejemplo, pueden mostrar mucha irritabilidad, pero muy desproporcionada, ojo, y respuestas de ira debido a las dificultades de formación de vínculos seguros, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que tenía, que este chico había sido adoptado, había vivido en una casa de menores hasta los 8 años, y tenía unas conductas muy disruptivas, de verdad, muy disruptivas. Y eso tenía que ver harto con varias cosas que además él tenía, o sea, tenía un estrés postraumático, había sido lamentablemente abusado en esta casa. Entonces, era un sujeto que le costaba mucho vincularse, también conmigo le costó harto, demasiado diría yo. Sin embargo, logró salir, logró salir, ¿ya? Yo diría que si bien podríamos decir que cumplimos la mayoría de los objetivos terapéuticos, es verdad, em, sin embargo, igual de pronto tenía estas reacciones como súper desajustadas, ¿ya? Entonces, independiente que a lo mejor nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, y eso quiero llegar, a veces, chiquillos, de verdad, lamentablemente vamos a requerir un paciente con, con farmacología.
Ya vamos a necesitar un paciente con farmacología independiente de los mejores esfuerzos que nosotros hemos hecho. A veces, lamentablemente, es necesario. ¿Ya? A lo mejor dentro de los objetivos terapéuticos ahí pueden quedar con la menor farmacología posible. ¿Ya? Que puede ser un buen objetivo terapéutico a mi juicio. ¿Ya? Entonces, en los trastornos de ira, vamos a tener, obviamente, la ira no tiene un trastorno propiamente tal dentro del DSM-5, pero sí tiene por el trastorno explosivo con explosivo intermitente, ¿ya? En donde vamos a tener este paciente finalmente con esta incapacidad para controlar impulso, este impulso agresivo, y se va a manifestar por, obviamente, una agresión verbal, por ejemplo, o agresión física hacia la propiedad o los otros, ¿ya? Y esto al menos tiene que ocurrir 2 veces por semana en promedio. ¿Ya? Durante un periodo de 3 meses como mínimo. ¿Ya? Entonces, aquí es importante hacer la gran diferenciación, pues, queridos colegas. En definitiva, es ver, y aquí tiene que ir súper, súper bien reflejada su pregunta, ¿desde cuándo comenzó esto, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, hay que entender aquí que si esto finalmente ha sido pronunciado durante los últimos 3 meses, pudiéramos orientarnos al diagnóstico de un trastorno explosivo intermitente. Recuerde que este tipo de trastorno generalmente nosotros no lo vamos a diagnosticar hasta, o sea, no lo vamos a diagnosticar después de los 14 años. Generalmente lo terminamos diagnosticando entre los 8, 12 años, más o menos por ahí es la cosa. ¿Bien? Ahora bien, ojo, este tipo de trastornos, por ejemplo, este tipo de paciente, lamentablemente, independiente que pueden regular los impulsos, de verdad que después en la adultez vamos a tener un adulto impulsivo. ¿Ya? Ojo, algunos de estos trastornos de pronto caen después dentro de lo que es la bipolaridad. ¿Ya? Porque claro, en definitiva esa impulsividad, esa irritabilidad, después se ve reflejada en otras áreas más de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las principales características de los trastornos del control de impulso? Primero, que va a haber una incapacidad para resistirse a un impulso dañino, por ejemplo, y esto es importante, va a haber un aumento de la tensión o la excitación, y este es un elemento central que nosotros tenemos que trabajar con nuestros pacientes desde la TCC. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que trabajar con una estrategia que se llama estrategia de control conductual, por ejemplo, y eso qué implica? Implica que el paciente tiene que aprender a entender en qué momentos, qué situaciones, qué hechos lo hacen empezar a acumular tensión, ¿ya? Porque muchos de estos pacientes de verdad no se dan cuenta cuánta angustia, ansiedad, estrés han ido acumulando y de repente ¡puf! Estallan. Entonces, ellos llegan con el motivo de consulta, mira, tengo un problema de control de impulso y no sé por qué me pasa esto que me pasa. ¿Ya? Ahora bien, uno como terapeuta se da cuenta, oye, pasó uno, dos, tres, cuatro, pasaron 6 cosas y después estallaste, po. No es que tú andáis por la vida y estallando, agrediendo el resto. ¿Ya? A veces, ojo, y esto es importante, a veces hay dinámicas meas complejas. ¿Ya? Un poco, yo he visto de pronto dinámicas de pareja bien agresivas entre ambos, por ejemplo, y que se extrañan de sus formas de ser con parejas anteriores no han tenido esta misma situación, por ejemplo. Y claro, y uno empieza a ver que hay una situación gradual de violencia, por ejemplo, desde cuestiones más sutiles a situaciones más complejas y de pronto, claro, los dos estallan y queda la embarrada. ¿Ya? También durante el acto puede haber un placer, finalmente, ¿ya? Un placer por la conducta, una gratificación o inclusive un alivio. ¿Ya? Y después del acto puede haber un alivio del impulso o culpa, que también es habitual, o un remordimiento. ¿Ya? Por ejemplo, acuérdense los trastornos, por ejemplo, de atracón. ¿Ya? O sea, claro, está bien, en poco tiempo comen mucho, les viene esa idea, pero después están con tremenda culpa. ¿Ya? Por lo tanto, hay que aprender a determinar finalmente cuáles son las conductas más habituales que está teniendo nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos cognitivos de la impulsividad? Pucha, la gratificación inmediata. ¿Ya? Y aquí es un elemento central, que la impulsividad incluye muchas veces la incapacidad para retrasar la gratificación. ¿Ya? Entonces, probablemente las personas que no tenemos, yo gracias a Dios toco madera, gracias a Dios yo no tengo problemas de control de impulso, tengo otros problemas claramente, pero gracias a Dios no tengo eso. Entonces, por ejemplo, yo sí puedo retrasar mi gratificación. ¿Ya?
hay pacientes que no lo pueden. Por ejemplo, no sé, si quiero llevarle un ejemplo súper burdo, no sé, por ejemplo, una persona que fuma, por ejemplo, ¿ya? Aquella persona que necesita una gratificación inmediata, o sea, por ejemplo, tengo que salir a fumar, salgo a fumar, ¿no? ¿Cachai? Sin embargo, las personas que no tienen este problema de impulsividad, sí, les viene el deseo de fumar, pero cuando puedan lo van a hacer. Sin embargo, la persona que tiene este problema de control de impulso simplemente lo hace. ¿Ya? Entonces, de nuevo insisto, ahí nosotros tenemos que trabajar harto en el paciente en la conciencia de las situaciones externas que muchas veces llevan a esa necesidad de gratificación inmediata. ¿Ya? En estricto rigor, es como reconstruir la escena del crimen. ¿Cachai? O sea, tú tuviste esta conducta impulsiva, ¿verdad? Pero pasaron muchas cosas antes de llegar a esa conducta impulsiva, ¿ya? Ojo, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos que son pacientes más neuróticos, uno observa que hay una acumulación de tensión bastante habitual y eso hace que en algún momento esto estalle y pase a esta conducta impulsiva, ¿ya? También, ojo, y este es un concepto que me interesa mucho, porque también se trabaja harto en la TCC, que es la desinhibición, ¿ya? Aquí está esa incapacidad, por ejemplo, para reprimir comportamientos de acuerdo con las normas culturales, ¿ya? Un poquito parecido al tema del cigarrillo, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ha visto usted estas cuestiones que dicen en los aviones no se pueden fumar, por ejemplo. Eh, Probablemente la persona que tiene un problema de control de impulso va a fumar, ¿ya? O sea, tiene esa incapacidad finalmente de reprimirlo, ¿ya? Y la distractibilidad, po. Algunas veces los pacientes que tienen problemas como del punto de vista de la impulsividad, efectivamente muchas veces van a tener dificultades para mantener la atención sostenida en una tarea específica, ¿ya? Por lo tanto, esta triada que les presento acá es muy importante para la TCC, ¿ya? Porque un poco lo que nosotros tenemos que hacer siempre es como una especie de análisis funcional de la conducta, ¿ya? En donde logremos determinar si es que estas situaciones impulsivas son por gratificación inmediata, por desinhibición o por distractibilidad, ¿ya? A veces hay algunos pacientes, sí, por ejemplo, los chicos o chicas con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, efectivamente la distractibilidad es lo que guía su conducta, po, ¿ya? Hay otros no, po, otros la disinhibición, por ejemplo, en el trastorno antisocial de la personalidad tenemos este tema, po, la desinhibición. ¿Ya? O sea, no están ni ahí con las normas culturales, porque ¿cachai? O sea, les importa un bledo. O sea, lo único que ellos están pensando es en estas dos cosas, la gratificación inmediata y en la desinhibición. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo va a ser un paciente finalmente dentro de la consulta que vamos a ver? ¿Ya? Un poco esto es lo que he visto yo. ¿Ya? Vamos a ver muchas veces un paciente con sentimientos persistentes de nerviosismo o tensión. ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, pueden manifestar o experimentar una sensación constante de estar al borde, les puse acá, ¿ya? Porque claro, como son poco conscientes de su vida o poco conscientes finalmente de sus necesidades, efectivamente sienten que están siempre al borde o que se van a mandar una embarrada. Ah, ojo, cuando hay culpa, ojo. Cuando no hay culpa, esta conciencia está media compleja, ¿ya? También vamos a tener un paciente con mucha inquietud, ¿ya? Vamos a tener un paciente muchas veces que va a tener este gran problema, que tiene una incapacidad o una dificultad de relajarse, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, estrategias como mindfulness en estos momentos, estrategias de relajación, pueden ser buenos elementos que ayuden al paciente, ¿ya? También en algunos casos pueden existir miedos irracionales, ¿ya? En definitiva, en esto pueden aparecer estas conductas, este miedo a las consecuencias de las conductas impulsivas, como el miedo a ser castigado, el miedo a perder una relación o sufrir, por ejemplo, daño físico, ¿ya? Y también puede haber, y esto es relevante, la sensación de un peligro inminente, ¿ya? Entonces, como no mediatizan, ¿ya? Efectivamente, como no logran determinar las situaciones ambientales que me llevan a acumular tensión, el paciente cree que mágicamente él es impulsivo, ¿ya? Pero yo le aseguro que cuando hacemos este trabajo desde la TCC, una de las cosas más importantes del control conductual es que el paciente logre determinar qué señales del entorno, que pueden ser obviamente estímulos ambientales o inclusive estímulos internos, lo están haciendo llevar a ser impulsivo, ¿ya? También síntomas cognitivos. Vamos a tener una persona con muchas preocupaciones, con preocupaciones excesivas, una persona con pensamientos muy catastróficos, ¿ya? De pronto vamos a tener un paciente con ideas de verdad que pensando siempre en los peores escenarios.
por ejemplo, si no hago esto inmediatamente, algo terrible va a ocurrir, entonces simplemente lo hacen. Una persona que va a tener muchos problemas en la concentración, ¿ya? Y ojo con esto, que no es raro, un poco lo que yo he visto, un paciente que le cuesta decidirse, ¿ya? Entonces, claro, como no reflexiona las situaciones, simplemente las hace y ahí después cuando quedan está en barrera, ¿ya? También síntomas conductuales, vamos a ver un paciente evitativo, ojo, porque muchas veces tratan de evitar ciertos lugares en donde han realizado estas conductas impulsivas. Vamos a tener un paciente con comportamientos de seguridad muchas veces, en donde efectivamente tratan de hacer ciertos rituales, por ejemplo, para no caer en estas dificultades. Y vamos a tener un paciente con inquietud motora, por ejemplo, no es raro si usted ve, por ejemplo, a pacientes impulsivos que estén ahí en la sesión con usted ahí moviendo los pies, ¿cachai? Muy inquieto motormente, eh, parándose a cada rato. Entonces, ahí uno dice, chuta, aquí hay un tema que obviamente, que además de ser cognitivo, es conductual, ¿ya? Por lo tanto, claramente ahí tenemos que ayudar a esa regulación conductual también, ¿ya? Entonces, muchos síntomas físicos también somáticos, taquicardia, sudoración, temblores, boca seca, ojo, esto es importante, ¿ya? Porque muchas veces cuando los periodos de ansiedad son tan intensos o estos periodos de impulsividad son tan intensos que de verdad hacen de que se eleve la ansiedad, ¿ya? Mareos, fatigas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, entre otros, ¿ya? Entonces, a mi juicio, estas cosas son las que nosotros podemos ver en la consulta, más como subjetivamente, de un paciente que tiene problemas de control de impulso, ¿ya? O sea, todos estos síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y estos síntomas somáticos, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de las formas de tratamiento del control de impulso e ira, vamos a entender que la CBT es una de las estrategias más utilizadas, con mayor beneficio, con mayor evidencia científica, en razón de lo efectivo que es para el control de impulso y la ira. ¿Ya? Hay estrategias conductuales que hasta el día de hoy se usan, por si acaso, ¿ya? Que siguen siendo efectivas, pero cada vez se han ido dejando más de lado, eso sí, ¿ya? Y las que la están llevando en estos momentos son las de la tercera generación, ¿ya? Yo diría sí o sí la DBT de la Marshall Linehan probablemente tiene unas estrategias maravillosas que al menos yo siempre las ocupo con pacientes que tienen problemas de control de impulso, ¿ya? El tratamiento farmacológico es obvio que lo necesitamos, ¿ya? No en todos los casos, eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, en los niños con déficit atencional con hiperactividad, puede ser que se utilicen fármaco, es verdad. Sin embargo, es muy probable que cuando este chico crezca, la impulsividad desaparezca, ¿ya? O al menos baje, ¿ya? Por lo tanto, ahí es muy probable que el fármaco se deje de usar, ¿ya? Sin embargo, ahí vamos a tener otro grave problema, que va a quedar finalmente el déficit atencional de por vida. ¿Ya? De hecho, muchos pacientes adultos no diagnosticados, por ejemplo, con trastorno de déficit atencional con hiperactividad en la infancia, llegan ahora a nuestra consulta por problemas de déficit atencional. Y uno se da cuenta, chuta, no, este chiquillo sí tenía un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Lo que pasa es que, claro, en la adultez se ha seguido manteniendo este síntoma de la déficit atencional. ¿Ya? Y cambian los estilos de vida, creo yo. ¿Ya? Aquí hay que probablemente hacer ejercicio regular, ayuda mucho para reducir el estrés, mejorar la ansiedad, por ejemplo. Hay ciertas técnicas de manejo del estrés que son súper interesantes, por ejemplo, que pueden ser desde yoga, por ejemplo, tai chi, por ejemplo, mindfulness, esta misma que les decía, cambiar un poquito la dieta, entre otras cosas. Y hay algunos tratamientos alternativos, ¿ya? Acupuntura, por ejemplo, ciertas hierbas, por ejemplo, que algunas personas, no tengo la evidencia científica, la otra vez una colega, cuando dije esto, me dijo, oye, profe, hay un libro, me acuerdo, con recetas como naturales que tienen evidencia científica, ¿ya? Se me olvidó buscarlo, así que, bueno, ahora me acordé, ¿ya? Entonces la TCC, clásicamente, esto lo vamos a pasar rápido, nosotros creemos en esto, ¿verdad? Nosotros creemos que el problema, y esto es fundamental entenderlo, que el problema de las personas que tienen control, o sea, bajo control de impulso o ira elevada, está en la interpretación de las situaciones, por ejemplo, ¿ya? O en la no mediatización. Entonces, ahí es importante hacer un buen diagnóstico, ojo, porque
dependiendo lo que nosotros encontremos, yo creo que va a variar la estrategia de tratamiento. ¿Ya? Si vemos que un paciente no mediatiza correctamente, efectivamente tenemos que hacer estrategias de control conductual. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el sujeto vaya notando todas las situaciones que le van aumentando la tensión. ¿Ya? Em, y eso va a hacer que este sujeto sea mucho más consciente de las situaciones que lo están afectando para llevarlo a esta impulsividad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es importante que la TCC siempre va a estar centrada en esta triada. ¿Ya? Nosotros creemos que los pensamientos afectan a la emoción al comportamiento y así sucesivamente. ¿Ya? Nunca hay que dejar de lado el entorno, porque de verdad el entorno es tremendamente importante, chiquillo, porque a veces estas conductas impulsivas se ven reflejadas en razón de las exigencias que tiene este sujeto en el entorno. Entonces, nosotros tenemos este trabajo que generalmente lo hacemos, ¿ya? Obviamente tratamos de que nuestro paciente aprenda a diferenciar entre cogniciones, emoción y conducta, y sobre todo en este tema del control de impulso, porque de verdad ayuda a que el sujeto entienda mejor al enemigo, por así decirlo, que entienda de dónde están viniendo finalmente esta conducta impulsiva. ¿Ya? Nadie puede luchar, siempre me gusta esta frase, no sé si es mía o no, pero siempre la digo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Ya? Nadie puede, de verdad, nadie puede luchar contra aquello que no conoce, es imposible. ¿Ya? Por lo tanto, si yo empiezo a tomar conocimiento, por ejemplo, de las situaciones que me descompensan, es muy probable, queridos colegas, que voy a empezar a tener cierto control conductual o cognitivo, como usted quiera llamarlo. ¿Ya? Entonces, existe una vertiente específica, muy específica, de la cognitiva conductual, que es un poco la que les quiero hablar hoy día, si bien hay otras estrategias, ojo, que también son interesantes, pero les traigo esta porque en estricto rigor, bueno, en el curso vamos a hablar de muchas más, ojo, pero les traigo esta vertiente específica que se llama Cognitive Behavior Therapy Program for Impulse Control Disorders, ¿ya? La CBT-ICD, ¿ya? Que es una estrategia que de verdad tiene mucha evidencia científica de su efectividad, ¿ya? Entonces, esta estrategia, ¿ya? Que es una forma muy especializada de TCC, se enfoca, y esto es importante, ¿ya? Se enfoca en modificar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a los comportamientos impulsivos y a la falta de control de impulso, ¿ya? Este enfoque, y esto es importante, va a combinar estrategias conductuales, cognitivas y estrategias contextuales. ¿Ya? Por eso en la actualidad es una de las estrategias que más se utilizan. ¿Ya? Ahora bien, no sé, pues, si yo fuera, por ejemplo, psicólogo de un colegio, quizá, eh, por ejemplo, revisaría bien esta estrategia. ¿Ya? De hecho, hay varios artículos por ahí, eh, y esto a lo mejor no sé si algunos de ustedes trabajan en colegio, me imagino que sí, ¿no? Hay varias estrategias de la clínica, por ejemplo, que se están llevando a colegio. Ya, en Chile, yo he visto que hay como una resistencia a eso. ¿Ya? Y no se trata, y esto quiero aclararlo súper bien, no se trata de hacer terapia en el colegio, por si acaso, pero sí se trata de otorgar estrategias, por ejemplo, cognitivas conductuales a los profesores, a los padres y a los mismos alumnos para que se puedan autorregular, ¿ya? O ayudar a sus alumnos a regularse, ¿ya? Algunos artículos que evidencian esto que les digo, ¿ya? Por ejemplo, este que sí, que es un artículo que se publicó en el 2013, me acuerdo, aquí está, que se hizo un trabajo con pacientes que están con Parkinson. Aquí miren, ¿saben quién hizo esta estrategia? La hicieron las enfermeras que atendían los pacientes con Parkinson. ¿Ya? O sea, esta estrategia de CBT puede ser tan poderosa que no necesariamente tiene que estar un psicólogo haciéndolo. ¿Ya? De nuevo, insisto, esto no es terapia, sino que obviamente son estrategias que pueden ayudar a nuestros pacientes, o en este caso, este tipo de pacientes con Parkinson, a que se puedan obviamente regular. ¿Ya? Este estudio, por ejemplo, fue un ensayo controlado donde participaron 44 pacientes con la enfermedad de Parkinson y los participantes fueron aleatoriamente asignados en dos grupos, ¿ya? Uno que efectivamente el cual tuvo, que fueron mitad y mitad, 22 con la intervención cognitiva conductual y 22 sin la intervención cognitiva conductual, la cual duró 12 sesiones, ojo, y
lo que se observó es que tenía una tremenda efectividad. ¿Ya? Va a decir que las grandes diferencias, en definitiva, hacían pensar de que la TCC, obviamente de control de impulso, es una muy buena estrategia para poder regular finalmente el control de impulso en pacientes con Parkinson. Hay otros más, por ejemplo, con niños con déficit atencional, con hiperactividad, y les traje este otro que me interesó mostrárselo, que esta misma estrategia que vamos a ver en el curso se aplicó en, obviamente, niños y adolescentes que tenían un problema del juego compulsivo en Internet. ¿Ya? Y se identificó que ayudó a bajar la impulsividad, a bajar la ansiedad, obviamente a mejorar la habitación social y obviamente mejoró la interacción de los sujetos con su entorno. ¿Ya? En estricto rigor, estas mejoras, ojo, no fueron al azar, por si acaso. ¿Ya? Porque miren, el 66% de los pacientes mostró una mejora de los síntomas de adicción a Internet comparado con el 33,7% que no mostró mejora. ¿Ya? Parece que esto, de nuevo insisto, que no son mejoras al azar, que dependen únicamente y exclusivamente de las intervenciones que hacen o podemos hacer nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este tipo de la CBT y CD? ¿Ya? Primero, tiene que haber una evaluación inicial, siempre. ¿Ya? Usted, si quiere ser cognitivo-conductual, o si usted es cognitivo-conductual, o si usted se hace llamar cognitivo-conductual, siempre tiene que haber una evaluación inicial. ¿Ya? Es imposible no hacerlo. ¿Ya? Porque eso un poco nos ayuda, obviamente, a mejorar nuestras intervenciones. Ojo, yo siempre creo que tenemos que ser súper profesionales con lo que hacemos. Yo creo que siempre tenemos que evaluar, em, porque no tenemos que tener miedo también a seguir mejorando y reconocer que a veces a lo mejor hubo la estrategia que no fue la mejor. ¿Ya? Pero eso, la única forma de ser autocrítico y de ir mejorando como terapeuta va a ser si nosotros medimos. ¿Ya? Entonces, hay una serie de escalas muy específicas que miden este tipo de trastornos del control de impulso o de la ira, si usted ve ese tipo de cosas. ¿Ya? También, ojo, tenemos intervenciones cognitivas, clásicamente, reestructuración cognitiva, que ayuda a los pacientes a identificar y desafiar los pensamientos automáticos negativos, ¿ya? Y el entrenamiento en atención plena, ¿ya? Mindfulness, por ejemplo, hay algunas estrategias, por ejemplo, de la ACT, que también son bien interesantes, que también se utilizan en el control de impulso. Sin embargo, para mí, honestamente, creo que las más acertadas son las de la DBT. Ya, en este tipo de trastornos, por si acaso, ¿ya? También, ojo, van a haber estrategias o intervenciones conductuales, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, técnicas de exposición, ¿ya? Por ejemplo, exponer al paciente a situaciones finalmente de riesgo que pueden llevarlo a la impulsividad y aprender de esa estrategia, de esas situaciones de exposición. Y también el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, ¿ya? Que también obviamente va a enseñar a los pacientes estas habilidades finalmente prácticas para manejar el estrés y las emociones que suscitan. ¿Ya? También vamos a tener estrategias de manejo de estrés y regulación. Vamos a aplicar, por ejemplo, muchas técnicas de relajación. Ojo que aquí estos para mí son súper importantes. Yo creo que siempre hay que aplicarlas, ¿ya? Y estrategias de regulación emocional. ¿Ya? No tenga miedo, y esto siempre lo digo, disculpen si es que usted ha estado en alguna clase mía, pero no tenga miedo de aplicar estrategias de relajación. Las estrategias de relajación siempre suman, por si acaso, siempre suman, en cualquier caso. ¿Ya? Porque si usted tiene un paciente depresivo, una estrategia de relajación le va a sumar. Si usted tiene un paciente ansioso, le va a sumar. Si usted tiene un paciente con trastorno de personalidad, le va a sumar. O sea, no hay ningún trastorno finalmente que sea contraindicado las estrategias de relajación, ¿ya? Y las de regulación emocional, que por lo menos a mí me encantan, como ya les he dicho anteriormente, las estrategias de la DBT, de la marcha Linehan, ¿ya? Y también hay que hacer, obviamente, una prevención de recaídas, que el paciente logre identificar las variables que puedan afectar su conducta. Por eso es importante, creo yo, que hacer el tratamiento uno a uno. No hay recetas de cocina, independiente de que, obviamente, la TCC tiene estrategias bien transversales.
yo creo que no hay recetas de cocina. O sea, obviamente hay que claramente visualizar el caso, operacionalizarlo muy bien y aprender de ese caso para que obviamente el paciente pueda realizar este cambio conductual o cognitivo. ¿Ya? También, ojo, otro artículo en estricto rigor que avala la eficacia finalmente de este tipo de la CBI, de la CBT, disculpen, con pacientes que tienen problemas de control de ira. ¿Ya? Se hizo una revisión sistemática con metaanálisis, ojo, 1.640 sujetos, y miren esto interesante, ¿ya? Se identificó que la estrategia de la CBT claramente mejoraba en el 76% a los pacientes que tenían problemas de control de ira. ¿Ya? O sea, en definitiva, es un porcentaje bastante interesante. ¿Ya? Yo aquí también hay que ser honesto, o sea, como si bien efectivamente la TCC tiene herramientas súper concretas, ¿ya? También hay que entender que hay que saber aplicar esa herramienta, po, ¿ya? No es porque yo sea TCC la cuestión va a ir bien, pues no, claramente no, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que es prudente seguir un proceso terapéutico clásico, por ejemplo, que ocurre en la TCC. Y este otro artículo que me encantó, que se hizo una revisión sistemática con metaanálisis también, en delincuentes masculinos adultos, ¿ya? Y se evidenció, ojo, que la CBT o la TCC ayudó a reducir el riesgo de reincidencia en un 23% de los delincuentes que recibieron CBT. ¿Ya? Y miren este otro que interesante, ¿ya? El efecto sobre la reincidencia violenta. O sea, este análisis indicó una reducción del riesgo del 28% para la reincidencia violenta. ¿Ya? O sea, ayudó a reducir la reincidencia, la CBT, con el control de impulso, ¿ya? Y ayudó a que, chutas, igual no son buenas noticias, honestamente, porque tenemos, tenemos alto porcentaje que volvió a reincidir, pero ya algo se hace, ya casi el 30%, quizás robó, sí, podríamos decirlo, robó, pero no fue un robo violento, ¿ya? Pero bueno, avances hay que tenerlo en cuenta. Así es un proceso de TCC con control de impulso. ¿Ya? Ahora bien, es importante a mi juicio saber estas técnicas y obviamente saber dónde, en qué momento colocarlas también, po, ¿cachai? Porque siempre vamos a partir por la evaluación inicial, eso es importante. Después vamos a realizar el control de impulso, o sea, la educación sobre el control de impulso, porque sucede, dar algunos elementos para que el paciente pueda entender eso. Vamos a trabajar después reestructuración cognitiva, ya sesión 3 4. Y aquí hay una cosa que me llama la atención, que ustedes la pueden hacer dentro de las primeras sesiones, o sea, no es necesario llegar a la sesión quinta para poder hacer estrategias de relajación o respiración, pueden hacerlas antes. ¿Ya? Y obviamente, por ejemplo, aquí comenzamos con la identificación de los pensamientos automáticos, el desafío de los pensamientos automáticos y después trabajamos con reestructuración cognitiva. ¿Ya? Ojo, que en promedio dice este tipo de estrategia, esta estrategia de CBT de control de impulso, que el promedio de las sesiones son 12. Ojo, sin embargo, hay algunos artículos que vi el otro día que, por ejemplo, hacen que son 17 sesiones en casos bien complejos, ¿ya? De nuevo, el promedio. ¿Ya? Recuerde que los promedios igual de repente son bien mentirosos, po, ¿ya? Porque claramente vamos a tener un paciente que a lo mejor lo vamos a tener poquitas sesiones y otro paciente que lo vamos a tener muchas sesiones, ¿ya? Por lo tanto, claramente los promedios son menos mentirosos, ¿ya? Después podemos aplicar estrategias de exposición, por ejemplo, de situaciones a lo mejor que en el pasado hacían que este paciente cayera en conductas impulsivas, habilidad de afrontamiento y el trabajo obviamente de prevención de recaída finalmente que se hace obviamente reforzando ciertas como habilidades que el paciente ya ha adquirido. ¿Ya? Siempre hay que evaluar. Aquí les dejo una lista de varias escalas que hay algunas que están variadas para Latinoamérica, hay pocas variadas para Chile. Sin embargo, creo yo que podemos utilizarla. em, el tema es que, y esto creo que es relevante, el tema es que muchos de nuestros pacientes no llegan por em, como un motivo de consulta habitual o inicial, o principal, más bien dicho, de falta de control de impulso. ¿Ya? Generalmente llegan por problemas de interacción o problemas interpersonales. Entonces, aquí hay una serie de escalas que son bien interesantes. Aquí está la que una de las que más me gusta, es la BART Impulsive Scale,
la BIS 11, por ejemplo, que tiene 30 ítems y que mide distintas variables, ¿ya? Por ejemplo, mide impulsividad motora, impulsividad no planificada e impulsividad atencional, por ejemplo, ¿ya? Que se condice mucho con lo que les presenté anteriormente, que tenía que ver con cómo desde el punto de vista cognitivo, finalmente, un impulsivo pudiera como generarle finalmente estas conductas impulsivas. ¿Ya? Aquí hay otras que están ligadas a la agresión, por ejemplo, y así decíamos. Entonces, ahí obviamente en el curso los vamos a revisar todas estas escalas que son bien interesantes, hay otras que son específicas de los trastornos, por ejemplo, de la tricotilomanía, hay otras escalas específicas del juego problemático, por ejemplo. Entonces, creo yo que aplicar escalas son súper importantes porque nos ayudan y nos orientan primero al diagnóstico y nos orientan segundo al tratamiento, ¿ya? Para no estar dando como palos de ciego, ¿ya? El mindfulness es una estrategia que a mi juicio la pueden ocupar siempre transversalmente, ocúpenlo ustedes mismos también, ya me... Aló, ahí sí, 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 ¿se escucha ahí? Sí, Ahí. ahora sí se escucha. Ah, disculpen, se me desenchufó el micrófono, disculpen. Entonces, como les decía, me van a retar, ya estoy atrasado, disculpen. Pero el mindfulness es una estrategia transversal, ¿ya? Que ustedes la pueden ocupar, de hecho siempre les recomiendo, háganlo ustedes mismos también y van a notar las grandes diferencias, ¿ya? Aquí les dejo cómo lo pueden hacer, ¿ya? Simplemente 5 minutos de repente de reseteo mental, créanme que son muy terapéuticos, ¿ya? Aquí pueden ustedes como, les dejo como las instrucciones de cómo pueden hacer esta respiración consciente, que también es muy necesario aplicarla con pacientes que de verdad tienen problemas de control de impulso, ¿ya? Porque los pacientes con problemas de control de impulso, lamentablemente, tal como les dije al principio de esta clase, lamentablemente no mediatizan, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ayudarlos a que puedan tener esos momentos de, de conciencia plena en razón de lo que está pasando. También las técnicas de respiración y relajación, como les decía anteriormente, siempre van a sumar, de verdad, háganme caso. Aquellos que no las utilizan mucho tienen que practicarlas, ojo, porque a veces cuesta al principio cuando uno empieza a hacer este tipo de estrategia. Eh, entonces, ojo, importante que las practiquen. Hay varias técnicas de relajación, ¿ya? Obviamente, y estas nos van a ayudar a mejorar el estrés, la ansiedad, por ejemplo. Y esto es importante para los control de impulso, que nos ayuda a mejorar la conciencia y la regulación emocional. ¿Ya? De hecho, en la estrategia de control conductual, chiquillos, lo que nosotros hacemos es que trabajamos desde la prevención. O sea, nosotros identificamos las situaciones como de riesgo de que el paciente se vaya a salir de madre o vaya a ser impulsivo. Entonces, en esas situaciones como de prevención, efectivamente aplicamos estrategias de relajación y respiración para que el paciente obviamente pueda confrontar las situaciones de mejor forma. ¿Ya? En estricto rigor trabajamos sobre la prevención. Eso me encanta porque obviamente el paciente empieza a entender que él no es una víctima, sino que es un sujeto muy importante en el cambio de la conducta, ¿cachai? Porque muchas veces pasa, chiquillos, de que los pacientes con problemas de control de impulso llegan acá y dicen que son como las víctimas, ¿cachai? O sea, que no saben por qué les pasó esto. ¿Ya? Sin embargo, si tú los ayudas a tomar mucho más conciencia, evidentemente van a poder regularse emocionalmente y las técnicas de relajación y respiración son fundamentales. ¿Ya? Además, porque claro, nos generan habilidades súper básicas como la empatía, por ejemplo, nos ayudan a tener mejor empatía, mejora las relaciones interpersonales, mejora el sueño, entre otras cosas. Entonces, claramente son muy, muy importantes. ¿Ya? Entonces, hay varias diafragmáticas. Está la 478, esa es mi favorita. Yo esa sí o sí la ocupo con pacientes con problemas de control de impulso y con ira. Ya, eso lo vemos obviamente en el curso. Hay otras estrategias que les pongo acá que al menos yo no la he utilizado, pero sí hay cierta evidencia científica de que efectivamente sirven. ¿Ya? Y las técnicas de relajación, a mi juicio, por ejemplo, la técnica de Jacobson,
que a mí me gusta mucho, que también lo uso mucho en pacientes que tienen problemas de control de impulso, que efectivamente eso ayuda a que los sujetos puedan retomar el control en situaciones de estrés extremo. ¿Ya? De hecho, ojo, hay que ayudar a los pacientes finalmente a que se puedan exponer a esas situaciones complejas y evidentemente eh, puedan evidentemente tener estas aproximaciones a posibles situaciones impulsivas, porque eso los va a ayudar a que después se sientan más fortalecidos para poder realizar los cambios sucesivamente, ¿ya? Y finalmente, y con esto terminamos, la reestructuración cognitiva. Sumamente importante la reestructuración cognitiva, la vieja y querida reestructuración cognitiva, dado que la reestructuración cognitiva nos va a ayudar a que el paciente pueda identificar esos pensamientos automáticos, pueda evaluar esos pensamientos que de pronto les aparecen en la cabeza y pueda realizar esos cambios en esos momentos complejos en donde está teniendo estas situaciones de riesgo, ¿ya? En estricto rigor, un poco les quiero decir que la TCC, si bien tiene muchos beneficios, ¿ya? Hay que saber aplicarla. ¿Ya? Si bien, como les decía anteriormente, es muy importante el diagnóstico, es muy importante la aplicación de escalas, chiquillos, porque eso nos va a ayudar mucho a saber por dónde nos vamos a ir en el tratamiento del paciente. ¿Ya? Eso. Terminé, discúlpenme. ¿Ya? Eso. Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones. Quedo ahí am, atento. Profesor, una consulta. ¿Sí, sí? Eh, Mire, yo trabajo en un PMM, Ujú, un programa multimodal donde trabajamos con chicos infractores de ley. ujú. Entonces, como usted al principio o en alguna parte del curso usted habló de que no sé si serviría mucho para este tipo de conducta, ¿cierto? Por eso pregunto, ¿es viable llevar este tipo de técnicas para trabajar con esos chicos o habría otra que sea más específica? No, no, la podrías aplicar, obviamente. ¿Sí? Un poco lo que te mostraban los estudios es que si bien eh, si bien hay cambios, esos cambios honestamente tampoco son tan profundos en todos los casos, por si acaso, ¿ya? Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer, ¿ya? El tema es que probablemente la TCC de verdad es la estrategia en la actualidad que sí está midiendo estas cosas. Entonces, al menos podríamos decir que el 30% finalmente de los casos sí se resuelven, ¿ya? No sé si otras estrategias pudieran decir lo mismo, ¿ya? Ahora bien, hay herramientas que de verdad son súper poderosas, por ejemplo, como obviamente está el mindfulness que se ocupa bastante, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, la regulación emocional, yo creo que siempre también te van a sumar. Ahora bien, que vayan a ser, tampoco podría mentir, que vayan a ser el 100% efectivo esto, no te lo podría asegurar, honestamente. ¿Ya? Pero sí, de que hay cambio, sí hay cambio. ¿Ya? Pero en el 100% sería súper mentiroso en decir, no, esto sí funciona en 100% porque en psicología es complejo asegurar eso. ¿Ya? Eso, no sé si es que hay otra pregunta, no sé si la chica se habrá Hola, caído. ¿Sí? hola. Sí, sí. Quiero agradecer su seminario, la parsimoniosidad que tiene para condensar muchísima información y de manera bien sistemática ayuda mucho esos gráficos. Mi pregunta va un poco más por los episodios maníacos que algunos pacientes con TAP tipo 1 pueden tener y con riesgo suicida. Por ejemplo, ¿qué criterio técnico y clínico usted sugeriría en el papel que ahí menciona una de las fases que es el de la exposición? ¿Ya? Porque a veces algunas conductas maníacas también pueden cursar con Mm. uno de los episodios donde se activa también esta ideación suicida. Entonces, como, ¿qué criterio técnico y clínico usted sugeriría de cómo abordar eso? O si no, no se aborda, o hasta cierto punto en esos casos. No sé si me explico. Sí, sí, no, claramente. O sea.
Hay una cosa que es súper importante en este tipo de casos, po. O sea, lo que uno generalmente trabaja con este tipo de pacientes es que vayan conociendo como sus crisis, ¿ya? Como que el mismo paciente vaya logrando identificar ciertos elementos ambientales, por ejemplo, o inclusive conductuales o cognitivos, por ejemplo, de que el paciente efectivamente está pasando por un episodio maníaco, ¿ya? Por ejemplo, no sé, te lo cuento o te lo como ejemplifico con un caso, ¿ya? Tengo un paciente que es bipolar, ¿cachai? Que de repente cuando está con estos episodios maníacos, ¿ya? Empieza a estar muy irritable, ¿ya? Muy irritable. Entonces él sabe que cuando empieza a estar muy irritable, sabe que está en una situación crítica, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo le he ayudado en este tiempo es que él identifique finalmente cuándo comienzan esas situaciones y qué debe hacer cuando empieza a estar en estas situaciones. Por ejemplo, hay una estrategia que yo te recomiendo harto. Si tienes un paciente que tiene esta como desregulación emocional o episodios mixtos como este que tengo yo, por ejemplo, he trabajado harto este tema de algunas estrategias de DBT, que son súper interesantes, y lo otro que he trabajado harto con él es como un plan de urgencia, ¿ya? Porque tal como decís tú, a veces los pacientes, lamentablemente, cuando están en estas situaciones de manía, pueden efectivamente cometer suicidio, ¿ya? O atentar contra su vida. Por lo tanto, por ejemplo, mi paciente sabe qué hacer cuando ya está en un extremo complejo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en este plan de urgencia que te recomiendo siempre, la última fase es que el paciente se pesca y se lleva a sí mismo a urgencias, po, ¿cachai? Entonces, el criterio clínico estaría dado finalmente porque el paciente tiene que aprender cuando se empieza a descompensar, el paciente tiene que, en definitiva, identificar esas emociones, esas sensaciones, por ejemplo, que le están generando un profundo malestar. Y en este caso, en este paciente, por ejemplo, ha llegado a un nivel tal de conocimiento de sus episodios que cacha inmediatamente que cuando empieza a estar irritable, en situaciones que no debería estar irritable, empieza a identificar que es un factor de riesgo. En resumen, que el paciente identifique los posibles elementos que lo pueden descompensar y al mismo tiempo que pueda identificar qué síntomas están gatillando síntomas más complejos, por ejemplo. Eso. Grecia, no sé si que después hay un sorteo o algo así, creo. No sé. Aló, aló, aló. Sí, profesor. Ya, Vamos con Jaime, la última pregunta y hacemos el sorteo. vale. Hola, buenas noches. Hola, Jaime. Hola, oye, te agradezco la presentación. Yo no soy del mundo muy cognitivo-conductual, pero realmente, Está no, bien, está bien. realmente es increíble el aporte clínico que entrega. ¿Ya? Yo Oye, también te mira, quiero, yo también te quiero, yo también te quiero. no, No, sí, no, bravo, no, bravo. no, increíble, increíble. Mi admiración por la presentación. Mira, estoy por un tema que estoy trabajando con infractores de ley y ¿Mm? desde ahí yo tengo que establecer un programa más o menos cognitivo-conductual, ya por un tema de trabajo. Entonces mi pregunta es, hay un instrumento, tú hablaste ahí de un instrumento que en el fondo también tiene una evidencia en lo que tiene que ver con la reincidencia. Y me parece bastante interesante porque yo lo que he visto no alcanzan ese porcentaje como de no reincidir, me ¿Mm? parece, como un 30%. Hay un instrumento, el HIT, el RNR, pero por las cifras que tú entregas, ese instrumento me parece que tiene mejores cifras, por lo que he visto. Mi pregunta es, ¿hay un texto, artículo, instrumento que me posibilite cómo trabajar distorsiones cognitivas o estas distorsiones que se llaman autosirvientes con personas que están reclusas? Sí, pues, de hecho, este mismo artículo, si me escribís, te lo mando, porque ahí aparece Voy finalmente a como escribir. el procedimiento, ¿cachai? O sea, Ya, mira, quizás voy a decir algo que no es muy, no es muy bonito, pero a veces si uno ha visto que algo sirve en otro lado, tenemos que probarlo, ¿cachai? A veces yo me he dado cuenta que de repente tenemos cierta resistencia, por ejemplo,
¿cómo lo puedo explicar para que no suene feo? A copiar, ya lo dije ya. ¿Ya? Pero Plagiar. si uno ve finalmente la evidencia científica, a mí me llama, honestamente, me llama mucho, profundamente la atención de que en Chile no revisemos la evidencia científica, po. Y hagamos cosas por corazonadas, ¿me cachai? Entonces, si yo veo que en otro país hay un artículo, ¿cachai? Que comprueba que existe un programa que se llama terapia cognitiva conductual centrada en el control de impulso y que tiene tal nivel de buenos rendimientos, pucha, ¿por qué no probarlo? ¿Ya? Ahora sí, eso igual es importante algo que te voy a decir. Siempre hay que velar como la adaptación de la cuestión, po, porque a veces No, claro. los chiquillos de otros países tienen otras como creencias, también tienen otras formas de ser. Por ejemplo, si ustedes ven la TCC que hacen en Estados Unidos, es una TCC mucho más dura. Es menos Ya. amable, ¿cachai? Es menos empática, con respeto lo digo esto, no se enojen, pero es verdad, ¿cachai? Es más estructurado, Eh, el DBT es más es estructurado. mucho más estructurado, ¿verdad? Pero yo con los años he empezado a entender de verdad que antes yo también era más estructurado, pero he empezado a entender de verdad que la relación terapéutica es súper importante, ¿ya? Y a Claro. veces en estos programas como más de otros países que se paquetizan, yo creo que dejan de lado esa vertiente. Entonces, yo te recomendaría este mismo artículo. Hay otros que también aplican CBT, pero yo creo que la madre de la ciencia ahí está en la reestructuración cognitiva, porque es una herramienta Claro. súper básica, súper sencilla, y que cuando los chicos enganchan con el tema, de verdad que funciona. Aparte, recuerda que los cabros de repente les falta esa situación de entender o de tomar conocimiento de las posibles consecuencias negativas que tiene su conducta. Entonces, la reestructuración cognitiva te ayuda a eso, Y para que el mira, claro, paciente sepa cuándo, por ejemplo, puede salirse de es un madre, como punto. digo O yo. sea, es un punto. Cuando tú hablas de culpa, en esta cuestión nosotros no hablamos de esa culpa psiquiátrica, esa anestesia emocional, sino que básicamente hablamos de cómo un hecho, por la distorsión cognitiva, no te provoca culpa. Entonces, eso podría restaurarse. ¿Cachai? Entonces, eso es como lo más atractivo que yo veo, por ejemplo, en estos tipos de terapia. Mm. Sí, pero mira, yo creo que hay que echarle mano a la estrategia. Por ejemplo, la otra que te pido que mires son las ¿Ya? estrategias de la DBT, Sí, la DBT la conozco. de la Sí. dialéctica conductual. O sea, de verdad que hay estrategias increíbles. O sea, la Sí. Autosuti, por ejemplo, para la tolerancia finalmente a esas situaciones angustiantes, sobre todo en infractores de ley. O sea, me parece que son estrategias que de verdad tienen una evidencia científica importante. Em, que claro, que empezaron con los TLP primero, pero en la actualidad se aplican en cientos de trastornos distintos porque han empezado a evidenciar claramente como la efectividad que tienen, po. A desordenar un poco el DBT entonces. Sí, es que yo creo, mira, yo honestamente, a ver, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, así me defino, ¿ya? Pero tampoco soy extremista, ¿cachai? O sea, yo encuentro que si hay una estrategia de la DBT que a mi paciente le va a sumar, yo la voy a aplicar. Si hay una estrategia de la ACT, por ejemplo, que le va a sumar a mi paciente, yo la voy a aplicar, ¿ya? Lo que pasa es que antes, a veces, los profes en la U nos decían, no, tenéis que hacer TCC de esta forma. Y yo lo entendí, entiendo que era así. Sin embargo, ahora hay estrategias que de verdad son tan poderosas como, por ejemplo, la terapia aceptación compromiso, por ejemplo, que es una de las estrategias que está teniendo mejor rendimiento en cientos de trastornos, y tiene estrategias muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que nosotros como psicólogos no tenemos límite, honestamente. Ahora bien, sería medio difícil que yo hiciera algo sistémico porque no soy de esa línea, ¿ya? Claro. O sea, no manejo esa línea. Entonces, pero sí, si tú eres TCC o quieres implementar estrategias TCC, yo creo que no hay nada de malo que tú puedas como ir complementando distintas estrategias en pos del paciente. Lo que sí yo creo que es importante medir al inicio y medir al final, para saber si es que esto anduvo bien o no anduvo tan bien. Claro. Entonces, el texto que tú me propones, que te pregunté, en ese que tenía resultado, que es CBA, no me acuerdo la sigla. Se llama CBT-ICD, así se llama.
Pero escríbeme el correo, pues Jonathan@adipa, y ahí te mando el artículo completo porque Ya, lo tengo. Está en inglés, sí, bastante amigo, porque estoy pero investigando y ahí eso me ayudará harto. dele mal, no hay problema. Oye, te pasaste, muchas gracias, ¿ah? Te De pasaste la nada, que esté muy bien, explicación, así que me entretuve que harto. te vaya súper bien. Vale, gracias. Muchas gracias al expositor por su presentación. Ahora también le doy la palabra para que deje invitados a participantes al programa. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Siempre es bueno dirigirse a colegas, siempre es bueno traer a colegas al lado oscuro de la fuerza. No, mentira, una broma. Eh, algunos se ríen al tiro, ¿ya? No, nosotros no somos Darth Vader, pero sí yo lo invito a que de verdad exploren la TCC, porque la TCC no es lo que conocíamos hace 20 años atrás, por si acaso. Hay algunos que todavía creen que la TCC es conductismo. Sí, ojo, hay estrategias de conductismo que hasta el día de hoy se aplican. Sin embargo, hay otras que están teniendo un resultado increíble. Por ejemplo, en Chile no es muy habitual aplicar estrategias de aceptación-compromiso, poco lo que yo me he dado cuenta, ¿ya? De hecho, hay poco conocimiento de ese tipo de terapia y que de verdad que se desmarca de todas las formas de terapia anteriormente vistas. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia interesantísima, ¿ya? Que de pronto pueden empezar a buscar y se van a dar cuenta que internacionalmente tienen una gran evidencia científica. Entonces, yo creo que es importante siempre, queridos colegas, como echarle mano a estrategias que tienen evidencia, pero no aplicarlas a rajatabla, porque nosotros tenemos otra cultura, somos de otra forma, entonces tenemos que trabajar en la adaptación. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos validando algunas cosas que ha hecho la ACT, porque eh, si no las validamos para la cultura chilena, es difícil medir el impacto finalmente de esta estrategia. Entonces, por ejemplo, nosotros como investigadores estamos en eso, por ejemplo, o sea, validando ciertas escalas, validando ciertos instrumentos, para que después, obviamente, cuando nosotros apliquemos esta estrategia, veamos si esto realmente sirve, ¿ya? So, lo importante es que, obviamente, a mi juicio, yo creo que tenemos que aplicar siempre cosas que a los pacientes les sumen. ¿Ya? Así que bueno, los invito al curso, va a estar entretenido, vamos a tratar de hacerlo entretenido, y obviamente ahí nos estamos viendo en clase. ¿Ya?